buenas noches. Hoy es jueves 19 de octubre del 2023. Son las 7:08 de la noche, hora de Colombia. Hoy damos inicio a la última clase, la 12ª, dedicada a la interpretación del tema natal avanzado 2. Así denominamos el curso. Antes de ello, voy a aclarar un punto, porque me han hecho más de una pregunta a raíz de los sucesos que están transcurriendo a nivel mundial, ¿sí? Sobre todo los efectos de los eclipses. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque voy a hablar sobre esta astrología que se conoce como la astrología mundana o mundial. No el término peyorativo de mundano, despreciable, no. Mundano es que tiene que ver con el mundo, con lo cotidiano, con las sociedades, los estados, las naciones y todo el fenómeno que hay detrás de ellos, que es el orden político, social, económico, cultural, etcétera, etcétera. Para ello voy a usar el solar, voy a habilitar el Solar 5 y tengo dos fechas de dos estados que están enfrentados y que van a armar toda una serie de problemas en el Oriente Medio, como han denominado geopolíticamente ese estado, de las cuales se tiene un oscuro futuro sobre el desarrollo del mismo. Primer esquema, vamos a mirar el caso de Israel, Estado de Israel. Creo que vimos la clase pasada, vimos algo, pero no vimos lo del eclipse. No. Y vamos a su vez también a sacar el esquema de Palestina. Palestina, el Estado que convive con Israel. Y entendemos que fueron una división que en el año 47 se constituyeron en Estado el uno, y hasta el año 88 se constituyó el Estado palestino. Vamos a mirar y pongamos Palestina y vamos a ver la incidencia de los eclipses en cada uno de esos dos, ¿sí? Para mirar si la astrología funciona o no funciona. Si lo que nosotros hablamos es carreta, como le llamamos acá, o es una realidad que hay que observar, experimentar y vivirla. Bueno, este es el Estado de Israel. Fue creado los datos, estoy tomando los datos de Astrodata, es una página de astrología, tiene una cantidad de miles y miles de esquemas de personajes y de eventos. En este caso es un evento, es un estado. Fue constituido el 14 de mayo del 48 a las 2 p.m. en Tel Aviv, que fue la capital que se tomaba de referencia. Y Palestina, espera que viene el otro alumno que tengo, que es la gata, que también se viene por detrás acá a acompañarnos. Una gata negra, hay una pantera. Y este es el Estado de Palestina, que fue creado el 15 de noviembre de 1988, como le pusieron la capital, Jerusalén, a las 0:40 de la mañana, que fue el momento en que el entonces Yasser Arafat anunció la constitución del Estado aprobado por las Naciones Unidas. Como podemos ver, en el esquema de la Palestina, como Estado, fue creado con el Sol en Escorpio y un ascendente en Libra, igual que el Estado de Israel. Ambos son de Libra, y el Estado de Israel tiene a Venus en casa primera, perdón, el Estado de Palestina, y hay una tremenda confusión. Vamos a poner nuestros sensores de acercamiento, alejamiento, para que puedan apreciar
esta confusión que hay en la casa 2 para Palestina. Estaba por el sol, está dentro del orbe. Cuando los antiguos, toda la astrología helenística, habla de la influencia del sol, hay dos situaciones: cuando es combusto, cuando es Cassimi y cuando está en el área de la conjunción. En el área de la conjunción no supera los 17 grados. Cuando está combusto es menos de 8. Y cuando está Cassimi es cuando están alrededor de los 17 minutos, ya no es grado. Cuando está confuso es lo peor, ¿sí? Cuando está en la influencia del sol es bueno. Eso se supone que protege bastante. Luego la influencia no es tan negativa como podría ser el combusto. Cassimi se asemeja de que reemplaza al sol el planeta, pero es cuando hay una conjunción muy cercana. Aquí podemos ver que hay una conjunción entre Plutón y Mercurio en Escorpio. Plutón está en su verdadero signo, el signo de domicilio. Pues vamos a repasar un poquito nuevamente las dignidades, las del mundo occidental y las del mundo, digamos, medieval o helenístico también. Entonces, por ese lado podemos ver, si llega un eclipse, el eclipse nos va a caer. El eclipse, vamos a explorar la influencia del eclipse, en qué casa cae, cuál es la influencia respectiva que se tiene en ello, pero muy general. El caso del Estado de Israel, el Estado de Israel muestra que fue creado también en Libra, con el ascendente en Libra, pero el Venus se coloca en la casa 9, ahí arriba, distinto a la casa 2, a la casa 1 que lo tenía Palestina. La influencia de los eclipses se mira directamente. En el Solafar tiene una aplicación que es esta que podemos ver aquí arriba, que es esta de acá, que si pulsamos ahí nos va a salir una tabla y nos va a decir qué tipo de eclipses necesitamos. Hay eclipses de luna y hay eclipses de sol. Y le ponemos un periodo. Vamos a tomar de referencia Israel y le vamos a poner un periodo, ¿sí? Que vamos a hacer del 1 de enero del 2030, del 2023, vamos a cambiarle, le ponemos hasta 2025. Y le hacemos el motor de búsqueda y nos va a salir al final acá lo siguiente. Y nos va a mostrar si es de sol, si es de luna. El más cercano que tenemos es el 14 de octubre, que es uno de sol. Hay uno del 28 de octubre que es de parcial de luna, o sea, no es total. Los eclipses tienen ciertas características y son de varias clases, desde totales hasta parciales, anulares, y hay unos híbridos que en una parte se ve total y en otra parte se ve anular, etcétera, etcétera. En este caso dice que el del 14 de octubre fue a las 5:54. Allá en la referencia estamos hablando de Israel, ¿sí? Por tener de referencia la ubicación de esta ciudad, de este estado. ¿Qué más nos dice? Bueno, lo demás es unos ciclos de Saros, que son es toda la historia de los eclipses, de la clasificación que tienen los eclipses. Es toda una materia compleja. Vamos a darle que nos saque el esquema. Le decimos which chart, que es sacar search will chart, que es mostrar el eclipse, ¿sí? Este fue el eclipse, nos dice que salió allá fue a las 5:44 p.m. en Tel Aviv. Bueno, la influencia del eclipse, en eso hay que desarrollar mucho, todavía falta. Sería interesante hacer unos estudios más completos de los eclipses, mirando fechas de los grandes sucesos que han transcurrido en la historia reciente de la humanidad. Estamos hablando de los últimos 2000 años. Y sobre todo unas historias más escritas, que es a partir del siglo XVIII. Porque tenemos los eventos más
fijados en fechas, meses y años, desde guerras, convulsiones, desastres naturales y personajes que han acompañado la historia de la humanidad. Palabra más palabra, los eclipses de sol influyen mucho, sobre todo a personalidades, a estados, y siempre la influencia de los eclipses es maléfica, pero se clasifica el maleficio o lo maléfico o lo desarmónico o lo inarmónico o lo negativo, se clasifica desde total hasta total es el 100%, anular el 80% y así hasta quedar en porcentaje muy mínimo. El eclipse pasado fue un anular, estamos hablando de un 85% que se vio, pero se vio la corona, ¿sí? No lo tapó completamente, y eso porque estaba un poco alejado la luna con respecto a la Tierra. Si no lo hubiera, estuviera más cerca, lo hubiera tapado completamente. Entonces la influencia, los de Sol influyen muchísimo en los personajes, en los estados. Los de Luna influyen mucho a personalidades y al pueblo, ¿sí? y a calamidades de esa naturaleza. Hacemos una sinastría que es comparar, superponer el esquema natal, en este caso, tanto de Palestina como de Israel, con el eclipse, con el esquema del eclipse, para mirar la influencia y en qué casas cae, qué aspecto forma, etcétera, etcétera. Los aspectos de eclipse lo que vale son la conjunción y la oposición. Entonces empezamos con Palestina, con Israel, perdón. Perdón. Un momentico. Israel y colocamos el eclipse. Aquí podemos ver, internamente está el Estado de Israel y externamente está el eclipse. ¿Qué podemos prever acá? Que el eclipse tuvo un ascendente para Israel, el ascendente estaba por acá, por acá. Mire el ascendente donde vino a caer, en la casa 8, casa de muerte, de destrucción. Y prácticamente la conjunción se produce en este signo, en el signo del ascendente, ¿sí? O sea, el ascendente para los antiguos y modernos significa el estado, en un esquema natal es el cuerpo, en un estado es el gobierno, todo el estado como tal, como denominación de Israel. Hay un eco por allá, toca que cierren ese micrófono. Siento un eco. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando, pero yo no escucho eco. Escucho. Bueno, ¿pero me escuchan bien? El mío. Sí, señor. Bueno, aquí podemos ver que el eclipse prácticamente absorbió todo el cuerpo del Estado de Israel. Perdón. El eclipse duró en total 3 horas, pero pleno fueron 5 minuticos de ese estado anular. Esos son los que cuentan para mirar cuánto dura el efecto de un eclipse. Antiguamente sobreestimaban demasiado la influencia del eclipse. Cada minuto lo ponía por años. Si duró 5 minutos, 5 años iba a durar. El problema era que se venían como más eclipses, como en el año hay alrededor 4 hasta 7 eclipses. Y se reparten 2 de sol, 2 de luna, en promedio, ¿sí? Entonces uno no sabe de qué eclipse viene, de qué año viene, entonces se produce una confusión que nadie ha podido resolver, ¿sí? Entonces de ahí el manejo de los ciclos aros, que le permite clasificarlos mejor y ubicarlos en el tiempo. Recientemente dijeron, no, cada minuto más bien vale a un mes. Si duró 5 minutos, dura 5 meses. El problema es decir, ¿cuándo comienzan los 5 meses? Para algunos dice que un mes antes, 3 meses antes se está sintiendo el eclipse.
Luego viene la confusión porque este próximo eclipse es menos de 14 días que se demora el cambio lunar y viene lo mismo, viene una confusión para mirar de qué eclipse estamos hablando, de qué estamos hablando, viejo, como dicen por ahí, ¿sí? De qué eclipse estamos hablando. Otros se acercan a que un mes antes, y mi teoría es que son 15 días antes que se siente la influencia. Como este eclipse fue el 14, 7 días estamos hablando del 7. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Pues fue el fue La incursión de Hamas de Hamas, en la fue la de fiesta. lanzamiento de los 5.000, que ellos hablan cohetes, que los israelitas dicen que fueron 2.000, y fueron la matanza de los 1.000 o 1.000 y pico, y el secuestro de más de 160 personas. Esa incursión le atacó, fue al Estado, fue al cuerpo, prácticamente atacó prácticamente el Casa 1, que es el cuerpo del Estado mismo, como Estado, como gobierno. Para ellos fue una derrota espantosa en 1500 años. Según comentan, nunca habían tenido una cosa de esa naturaleza. Una incursión con uno de el tercer ejército más organizado, más disciplinado, con mayor armamento del mundo, con las mayores tecnologías de información, con escudos protectores de balas, de misiles, de más de tipo de lanzacohetes y todo eso, por eso hicieron una estrategia de botar tantos cohetes con el fin de agotar esas baterías, esos escudos que ellos tienen para en el aire desintegrar a un cohete. Sin embargo, cayeron y destruyeron bienes y hubo muertos, ¿sí? Más bienes que muertos, ¿sí? Entonces podemos mirar que y esto puede durar hasta 5 meses, yo no me atrevo a 5 meses, un mes, porque cuando hay cambio de lunación ya cambia todo el espectro de la influencia, borra como echándole agua. Aquí en este caso es un campo electromagnético que borra el anterior campo electromagnético que produce el eclipse. En este caso es duro para el Estado de Israel, claro, por supuesto. Ellos tienen previsto, sus guerras no lo superan más de 20 días, previendo esos cambios que pueden haber en la política, que ya cuando ellos avanzan empiezan a detenerlo, sabe que no solamente el Estado es uno, sino un grupo de Estados que lo apoyan, ¿sí? Y pueden tener una vocería en detener por sus diplomacias y sus mismos imperios, detener el avance de un grupo de esos, ¿sí? O el apoyo o no apoyo, ¿sí? Entonces, pasó lo que tenía que pasar a Israel. No previeron esto, no tenían astrólogos. Ellos han tenido buenos astrólogos. Lo que pasa que, como Isaac Starman, uno que yo conocí, pero vía correo, para mí era así uno de los mejores astrólogos, discípulo de Alexander Marx, llamado Isaac Starman, era de ascendencia judía, vivía en Tel Aviv. Yo le escribí hace 2 o 3 años, parece ser que murió. Ese era un tipo una voz autorizada, porque tenía una capacidad de predicción excelente. Siempre aceptaba en las elecciones de los Estados Unidos, la presidencia. Bueno, pero ¿qué pasó para Israel? Digo, para Palestina. ¿Qué pasó en Palestina? Entonces volvemos a hacer lo mismo, pero vamos a mirar el de Palestina. Palestina con el eclipse. Aquí el eclipse le va a caer también en casa 1. Pero el ascendente se le va a ir ya en casa 9. ¿Sí? Recuerde que el 1 a Israel le caía el ascendente en la casa 8, que era la muerte.
En cambio, Israel le salía en la casa 9, que es, la casa 9 tiene que ver con la política, la diplomacia, el, el ambiente transnacionales. Eh, Vemos cómo desintegran al pueblo palestino haciéndole ese tipo de, que llaman polgrón o campos de concentración en grandes masas, que los tienen ubicados, pero también los grandes desplazamientos, el exilio, el éxodo de un pueblo, ¿sí? Que se marcha al exterior a ese tipo de destierro, donde que no quieren saber nada ni de los eh, terroristas, ni mucho menos del pueblo, ¿sí? Entonces vemos que el ascendente le cae en casa 9, los 9 es la casa de la solidaridad también de los gobiernos mundiales, ¿sí? Pero fíjate que le cae en sí, la influencia también va para la casa 1. Entonces también va a sufrir, ¿sí? Va a sufrir algo. Entonces vamos a mirar dentro de esos 14 días, digamos dentro de ese mes, para mí dentro de ese mes, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces ahí tenemos que irnos con tránsitos, ¿sí? Entonces lo primero que podemos ver es sacar el tránsito de Israel. Entonces nos vamos a mirar el tránsito de Israel para la época y vamos a sacar calculamos nuestro tránsito para la época que fue el 7 de octubre, que fue incluso a las 7 de la 6:30 de la mañana. 7 de octubre. Perdón, perdón. 7 de octubre. Vamos a configurarlo para un solo día y vamos a poner la capital, Tel Aviv. Perdón, nuevamente. Tengo mucha tos. Aquí le ponemos Tel Aviv, que es la capital. Siempre se colocan las capitales por defecto, ¿sí? Y buscamos eh, aquí le ponemos, perdón, aquí le ponemos Israel para referenciarlo, especificar el lugar de qué país corresponde. Ahora sí, place, nos tiene que salir Israel. Aquí tenemos Israel, Tel Aviv. Escogemos ese y calculamos nuestro esquema para mirar el tránsito planetario para la época. De entre los tránsitos, muchas veces no son partiles, o sea, no son tan exactos, porque hay unos que ya vienen haciendo efecto y otros que van a hacer efecto. Los que ya han hecho efecto son los aspectos que llaman separativos y los que se están acercando se llaman aplicativos. Vamos a tomar de referencia a las 6 de la mañana, 6:30 o algo cercano. Hay una a las 6:37. Entonces podemos ver acá, y esto lo vimos en la clase pasada, esta influencia de este tránsito, que ya es una técnica predictiva, la más elemental, la que más se recurre, perdón, y la que más se fomenta a nivel mundial dentro de las predicciones que puede ver a los autores, a los astrólogos hablando sobre ello, ¿sí? Aquí las influencias más importantes que ustedes pueden ver es cuando tuvimos en cuenta es la inclusión de este planeta que se llama Urano. Como Urano gasta 84 años en darle la vuelta al zodíaco, es un estado que apenas tiene 65 años de constitución desde 1948 a la fecha. Entonces él estaba entrando ya a la casa de la muerte y a tocar el sol, que es la vida de un estado, de un país, ¿sí?
Eso es vida, ¿sí? Y el sol, recuerde que el eclipse le cayó allá a la casa uno. El sol rige gran parte del medio cielo. Es decir, todos vemos, pues ese sol rige esa gran parte del medio cielo y también de la casa de los amigos, etcétera. Esto dice Israel que afectó pues todas las relaciones diplomáticas y de está el mundo que se estalla y que ya se prende la guerra. Por algún lado está por disparar o prender la mecha de esa bomba que se llama la tercera guerra mundial. Entonces podemos ver de que ese sol, esa influencia de Urano acá fue la significativa de alguien. Urano son los terroristas modernos, ¿sí? Digamos, son los que son los rebeldes sin causa, son, ellos disparan y cuando terminan de disparar dicen, Alá es grande. El caso de los Hamas, ¿sí? Mirando la historia de los terroristas, ¿sí? Es decir, ponen su ideología en torno a alguna creencia, a algún personaje, en este caso a Mahoma, a Alá, Dios, como Dios, e imploran que los acompañe en sus aventuras, en este caso terroristas. Bueno, ¿y Israel qué pasó? ¿Sí? ¿Dónde terminó Palestina? Para Palestina, el golpe duro, vamos a abrir Palestina, el golpe duro, le vamos a calcular el 18, o sea, recuerda que son 14 días después, son el 18 de octubre, que fue el atentado, famoso atentado al hospital en Gaza, donde hubo más de 500, algunos dicen que 1000 muertos, entre eso la mayoría niños, sobre todo en un hospital, ¿sí? Bueno, vamos y calculamos para allá, para el día 18, pero para Palestina. Y calculamos. Vamos a poner aquí, vamos a cambiarle, le ponemos, dejémoslo ahí porque Tel Aviv muy cerca a Gaza, ¿sí? Eso fue a las casi a las 6:30 de la noche. Pasaron las 6:30 de la noche del 18. Vale, como a las 7:27 por acá. Bueno, aquí que podemos ver dentro al esquema de Palestina. Ellos, los de Gaza, son palestinos, ¿sí? Y unos se fueron para allá y no quedaron en la Cisjordania y se establecieron allá y allá tienen todo su domicilio. Detrás de ellos pues se estableció el grupo Hamas. Ya hay una historia de que ese grupo fue creado por Israel haciéndole en contra a la Organización de la Liberación de Palestina, pero cuando se constituyó en Estado empezó a recibir apoyo, ayuda económica de los israelitas. Luego, ese es como el fenómeno de Al-Qaeda para Estados Unidos, en este caso Hamas para Israel. Aquí podemos ver al mismo Urano. Recuerde que Urano está 22 y mire la oposición que le va a hacer a esa que Sol. a esa estelio, a esas conjunciones múltiples que estaban entre Plutón, Mercurio y el Sol. Como es al Sol, exactamente, sí, 22 grados y 22 grados. Va de la casa 8 para Palestina y toca la casa 2 al Sol. Y por supuesto irriga a todos los demás, ¿sí? Entonces, muchos hablan de que habían la confusión que se tiene de quién lanzó el cohete. Le echaron la culpa a los mismos terroristas, ¿sí? Primero no fue un cohete común y corriente, fue un misil, que esos son
distintos, esos son muy destructivos, ¿sí? Para tumbar un edificio en esa forma, lo implosiona, lo destruye completamente. Esos cohetes que mandaban esos grupos no eran, tenían ese efecto. Y mismo lo comentan los mismos reporteros que estaban en la zona de guerra, en Gaza. Podemos ver que Urano para Palestina, eh, Urano para Palestina rige la casa, la 5 que es la de los niños, ¿sí? Entonces podemos ver la muerte hacia dónde se canaliza, hacia ese tipo de matanzas, ¿sí? Producto de una bomba creada destructiva porque con Plutón acabó con todo, no dejó nada vivo, todo lo acabó en ese hospital, ¿sí? Eso fue lo que prendió la mecha para que muchos países se solidarizaran con los palestinos y entrar a actuar ese eclipse. Recuerda que el eclipse, el ascendente, es en la casa 9, la solidaridad que han tenido estos pueblos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir sus... Me parece interesante ese análisis ahí de la casa, la casa que 4, ¿no? ¿Casa La 4? luna son los niños también, el 4 niño, no, ¿no? no, ¿No estoy era hablando de 4? la casa 2, que es la casa... La casa 5 de los niños. Sí, pero La el casa tránsito de 5. Plutón, Ah, el ahí no está en Plutón, 5, al Plutón no está está en tocando la luna, sí, por supuesto, va a tocar la sí, luna sí, del pueblo, luego significa que ese pueblo va a sufrir muerte. Recuerde que Plutón es la muerte, la luna es el claro, pueblo, luego está sufriendo la muerte, porque eso es un exilio. Gaza tiene claro, 2,5 millones de habitantes. El ultimátum del pueblo de israelí es que tienen que salir de ahí porque la van a para quedarse destruir. con el territorio, claro. La van a destruir Ya están hablando completamente porque debajo de la tierra es una ratonera, según de... ellos, ¿sí? Hay ciudades enteras, ahí tienen todo y tienen todo eso por fuera, no muestran nada, por dentro es que te la quieren destruir con bombas de esa naturaleza. Cuando no son peores, similares. Una pregunta. ¿Sí? ¿Afecta a las personas con signos ascendentes o no? Por supuesto, como aquí estamos mirando estados y habíamos dicho que también personas, hay que mirar en dónde cae el eclipse de cada uno. Si cae cuando se hace conjunción con Saturno como una hermana de los asistentes, que es un lucero, Sí. pues se le afectó huesos, los dientes son huesos, ¿sí? Afecta huesos, toda la piel, el sistema muscular, esquelético muscular completo. A mí me cayó con Neptuno. Era esperar enfermedades un poquito infecciosas y me estoy cuidando, ¿sí? Sin embargo, ese día pues no tuve sino pequeños síntomas de debilidad completa. Me comentaron de que ese mismo día en un centro de salud, creo que el Rosario, se infartaron 4 personas en la tarde. Hubo un infarto de eso. Hubo mucha escalada de violencia. Muchos accidentes. Accidentes, que eso Sí, produce muchos desórdenes en las conductas sociales y se desequilibra la psiquis. Entonces pierden el equilibrio en todas áreas, ¿sí? De sus conductas, ¿no? Y Cognitivas. también por los nodos lunares, algo así, no sé. No, es que los eclipses se forman es por la inclusión de los nodos, que es Mm, es la influencia de la luna tocando la eclíptica. Y la influencia de la luna está marcado por los nodos. Entonces los nodos son los que marcan. Y como cayó el nodo en Libra, Aries. el eje nodal está en Libra, pues ese fue el eclipse, ¿sí? Sí, sí. Más preguntas, sobre todo aquí en el estado, aquí podemos mostrar una evidencia extraordinaria de lo que está pasando. ¿Qué viene después? Usted puede poner esto en movimiento y es para mirar ya los tránsitos de cada país. Pero ese es un tema que se nos escapa del contexto. Mirar el caso de Israel y poner la parte dinámica y ese ya es una parte predictiva, mirarlo día por día, ponerle movimiento y empieza eso a moverse
y va mirando la influencia que va teniendo en su respectiva. Es un reloj también de la historia. Yo no sé si les envié matemática de la historia. Y si lo pudieron ver, es de un autor de origen catalán, que allá en los años 30, 40, escribió un libro que se llama La Matemática. Le llamaron así, La Matemática de la Historia, por un amigo donde él hacía unos análisis de unos ciclos largos. Él mismo decía que eso decía planetas. Él no sabía astrología. Lo que sintetizó fue la influencia histórica de los ciclos y los ubicó. Cada 1700 años se producían ciclos, de las cuales la mitad eran favorables y la mitad desfavorables. O sea, la mitad eran momentos de progreso llamamos democracia, etcétera, etcétera, y los otros momentos de militares de dictadura, ¿sí? Y hace un estudio muy interesante de los imperios modernos, ¿sí? Estamos hablando de los últimos imperios, el inglés, el español, el francés, el ruso, el chino, etcétera, etcétera. Y llega a conclusiones muy verídicas. ¿Cómo llegó a él a predecir que la Segunda Guerra Mundial, en el 41, dijo la predicción, no le iba a ganar a Alemania cuando estaba en primer lugar en todo? En el 50 dijo que Alemania iba a volver a tener el poder y lo tuvo con la Unión Europea. El desastre de la pérdida de la corona y la India por parte del imperio inglés. El decaimiento del imperio. Observe, Israel, lo que el tránsito, como está cayendo No, él la no casa tocó, mire, el tema. Marte, mira. La influencia. Mira, el año entrante, mira. No he mirado, no me estaba mirando porque me entretuve, fui hablando de la historia, de matemáticas de la historia. De matemáticas, mira todo él lo no que está tocó, cayendo. el autor no tocó el caso de Oriente. No tuvo tiempo. El caso de Sudamérica sí lo tocó porque fue a Argentina en más de una oportunidad. Y dio una serie de pronósticos sobre Argentina. Yo voy a hablar un poquito de la matemática de la historia. Yo no voy a tocar ese tema, pero va a ser aparte de nuestras charlas que ya les voy a comentar, que son las charlas futuras, que vamos a hablar sobre todos esos temas, todo lo que tenga que ver con geopolítica, pero ya mundial, estamos hablando de astrología mundial, de lo buena. Y vamos a tocar el tema y vamos a reconstruir todo el Oriente desde el punto de vista de la matemática de la historia. Lo voy a hacer. Hay una tesis de un militar venezolano de los años 80 reconstruyendo los países de América, ¿sí? Se reconstruyen con la fecha y se ubican en una escala que se va dando, una escala de tiempo. Bueno, aquí podemos ver, siguen los tránsitos, estamos hablando acá ya 12 de febrero del 2024, el tránsito de Urano, él se echa para atrás y vuelve nuevamente. Podemos hacer unos vaticinios, pero no es el momento. Palestina, lo mismo podemos hacer de Palestina haciendo una dinámica, porque esto hace parte de la astrología mundial, la mundana, ¿sí? Aquí podemos avanzar, hacerle también la incursión, porque todavía falta. ¿Qué tal cuando llegue? Porque en este momento está retrogradando. ¿Por qué la retrogradación? Es que los procesos se detienen, ¿sí? Van lentos, le meten el palo a la rueda para que se destaque, para que se quede quieto, o le quitan el ladrillo para que se caiga, o le ponen el pie para que también se caiga. Así es el problema de cuando tienen ese movimiento. Por ejemplo, aquí se escriben con una R que significa retrógrado. El Urano está echando para atrás y no se descarta que cuando vuelva nuevamente, él todavía le falta. Y ¿qué tal cuando llegue a tocar a Plutón? Eso se va a dar, voy a ponerle por meses, por año. ¿Están en Palestina? Perdón, pero estamos hablando perdón, el Urano ya se hizo efectivo años atrás, ¿sí? Por ejemplo, por esta época. En el 2021, ahí empezaron las escaramuzas, las grandes escaramuzas
entiendo que empezaron a ver los israelíes a quitarle un poquito la influencia de Palestina y a reducir más sus espacios geográficos. Por aquí comenzó, digamos, ese éxodo y esa presión que tenía el Urano con el Plutón. Eso fue una influencia espantosa para un país y los problemas económicos que tuvo Palestina. Porque ¿de qué vive? Es la pregunta. Vive del subsidio de la Unión Europea, de los países árabes que les dan un porcentaje de sus utilidades y así lo mantienen. Pero eso ya pasó, eso fue en el 2021 que hubo la conjunción, la oposición con Plutón que podemos ver acá. Ustedes pueden ver el Urano con Plutón estando en esa cercano. Después tocó a Mercurio y finalmente tocó a Sol, que fue lo último que ha producido la guerra que se tiene y la intrusión Urano, como es no solamente la guerrilla, sino el ejército moderno, que son con tecnología. Urano tiene que ver con tecnología. Y Israel es pura tecnología moderna, ¿sí? Radares, misiles teledirigidos, bombas con precisión, ejércitos muy modernos sistemas de comunicación, sistemas de inteligencia, los escudos balísticos que tiene, sus estrategias militares. Bueno, 50.000 vainas que lo puede dar Urano. Podemos ver que su enemigo es cercano y tiene que ver con ese pueblo. Salgámonos de esta parte que la influencia, por supuesto, influye mucho a las personas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes quieren mirar? Le puedo sacar la influencia del eclipse. Un voluntario. Si me están escuchando, si no lo están escuchando, se ponen a comer y se van a ver la novela, a ver otras cosas, ¿sí? Bueno, pues aquí estamos. entonces necesito un voluntario Frente al cañón. sí, para mirar la influencia del eclipse. Bueno, Pilar, ahí está que Le iba a pedir que yo también. pero le voy a hacer a Pilar. Pilar, vamos a mirar. Listo, maestro. Pilar, aquí tenemos a Pilar. Ese esquema fue corregido con suceso. Luego fue rectificado. Este es. Entonces, para mirar simplemente hacemos una sinastría, se llaman. Es colocar dos esquemas y compararlos, ¿sí? En este caso, Pilar adentro y el eclipse anular afuera. Entonces, podemos ver que el eclipse cayó acá. Cayó en la casa que tiene que ver con el matrimonio, ¿sí? Entonces, 15 días antes le pasó algo que tenía que ver con el matrimonio. Creo que fue la muerte de su esposo, ¿sí? Su compañero. Sí. Entonces, fíjate que sí influyó y aquí hubo un suceso. Aquí fue un suceso que influyó, pero a la pareja, que la casa 7 es la pareja. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Entonces, por analogía podemos mostrar que es sociedad, que es el compañero, que es el cónyuge, bueno, como quieran llamarlo. Entonces aquí afectó y le quitó la vida, ¿sí? Porque fue muerte, Sí. porque estamos hablando de aspectos negativos que influyen directamente. ¿Por qué se murió el marido de Pilar? Ya tiene una Sí, deficiencia. señor. Sí, ¿De qué Pili, murió? no me has contado. ¿De qué murió? Hay varias complicaciones. Sí. Pero hable. Tenía un poquito. Bueno, murió fue como de un trombo, como un derrame cerebral, así fulminante. Ay. Entonces sí pueden deducir que el eclipse tiene algo que ver. Ahí le he mostrado 3 evidencias. Si no quieren creer, ya es otra cosa. No, y Si ese quieren Marte creer, ahí, tienen que investigar más. No, yo sí creo, sí, ya lo habíamos dicho. Entonces Sí. aquí el suceso, aunque es difícil anticiparse uno, bueno, no es difícil anticiparse porque usted puede mirar qué casa
va a tocarle, dice, ¿sí? Aquí le está haciendo oposición a su casa, al ascendente suyo. Luego, la influencia total era para la pareja, no para usted, era de Sí, pareja más bien. Entonces aquí podíamos ya, digamos, clasificar, seleccionar el área de influencia. Y por supuesto, los actores que están en esa área de influencia. Ahora, Puede el ser. Marte en Si tuviera Escorpión, una ahí. sociedad, hubiera habido problemas en la sociedad, quiebras, porque todo es negativo, yo. Quiebras, que hubo un incendio, que se quemó, que esto, que se perdió eso, que hubo un atraco, que robaron, que internamente, que hubo quiebra, que bueno, aquí 50.000 vainas podría haber sucedido si fuera el aspecto societario. Pero aquí como tiene el marido y no, por, ah, ah, por influencia planetaria y símbolo planetario, el Sol es el marido en un esquema, ¿sí? Este fue al que la luna tapó, le quitó vía al Sol, al marido, en otras palabras, ¿sí? sí, Lo que pudimos ver, lo poco que vimos, vimos, sí, cómo se formaba el se oscureció, hubo lluvia, y al otro día unos calores inmensos, terribles, porque hay sí, cambios impresionante el atmosféricos, calor. hay unos cambios atmosféricos. Vimos después, 4 días después, cómo la guerra se intensificó, el misil más, ya más intencionado, porque es que los judíos, en el parking que ellos llaman el parqueadero, era un sitio pues, de guerrilleros allá de Hamas y le votaron allá, eso no les importó nada, sin ninguna consideración, Claro. no, Y ahora nada. dicen No, y le que, echaban la culpa a ellos de que fue que no van a investigar, ¿no? No tienen fue tiempo de que investigar. es que jamás dice que se desvió el cohete, que fue que le falló. Unas mentiras, mentiras, como decía por ahí. Es más, en el video muestran un video arreglado a las 8 de la noche, cuando el suceso Mm, sucedió a las 6 6:30, casi las 7. Luego mm. arreglaron las cosas para mostrarte que yo no fueron, no, Que no yo no eran tan fui, malos, ¿no? no, eso es la culpa a ellos, nosotros no tenemos nada que ver, mucho menos cómo vamos Matar niños. a matar niños, no, eso, nada. La embajadora en España hablando de que ese jamás tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Mm. Entonces vemos que todos están encendidos. Claro que es el pueblo que le dieron duros también, ¿sí? Tienen toda la razón de mostrar esa agresividad. Y más ellos, que la vía por la mañana se visten de civiles y por la tarde de militares, porque casi todo el pueblo es militar. Y que Viven se en cree guerra. el pueblo elegido por Dios Eso lo otro, que las escrituras las han interpretado a su manera, entonces. a su manera. Entonces no me dio algo que yo voy a tocar también en las próximas charlas, que es las eras precesionales, las eras que marcan cada 2100 años, 2100 años o 2120 años, marcan una connotación de un signo, en este caso de una constelación que impregna toda una historia durante los siguientes 2000 años. Y muestran que habrá una nueva psicología, una nueva ciencia, todo es nuevo, porque es una reconstrucción del mismo mundo, se reconstruye y se organiza dentro de esos 2000 años siguientes. Entonces van a haber, por supuesto, va a haber una nueva religión, una nueva teología, una nueva teocracia, una forma de gobierno, una nueva economía, una nueva política, una forma de gobernar y un país o un continente que va a ser el elegido. Recuerde eso. Estamos hablando de un continente, nos acercamos hasta llegar a un país, a un lugar que va a ser el sitio más sagrado de esa era, donde tarde o temprano empiezan las famosas peregrinaciones sagradas a esos sitios, tales como lo tienen en Santiago de Compostela, en Lourdes, Roma, Jerusalén, la Meca, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a ver a través de eso.
Bueno, aquí nos salimos y entramos al tema nuestro. Gracias, A gracias. ese grado, Voy a a hacer ese una primer pregunta, grado, Fernando. Ops. ¿Sí? una preguntita, ese primer grado de Escorpio donde está Marte también lo afecta el eclipse, lo alcanza a afectar. Miramos el eclipse, a ver. ¿A qué se refiere? ¿Cuál primer grado? En el eclipse, el un grado de Escorpio donde está Marte. ¿Dónde está Marte? ¿Dónde está Marte? Y Cero ese grado de punto Escorpio. también se afecta. Ah, ya, ya. Ah, sí, por supuesto. Marte Marte es esa agresividad. Marte en ¿Sí? Escorpio. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Ese está a 17 grados, que 17 antes y 17 después lo abriga. Ese es un abrigo ahí magnético del Sol, sí. Pero como es la influencia de la Luna la que tapa al Sol, luego afecta a tanto al Mercurio, que son las comunicaciones, los malos entendidos, ¿sí? Por eso, y la desinformación, y la credibilidad que tiene, y la guerra que genera, porque es Marte también, con la Luna, las emociones, como los servicios diplomáticos están funcionando mal, se están madrando, sacando a relucir culpabilidades, responsabilidades. Y yo no fui, que esto, lo otro, usted no apoya la causa, que si no va conmigo ese es mi enemigo. 50.000 vainas en un malentendido que nunca antes se ha visto. Nunca antes habíamos visto. Trapitos al sol. Y vemos las manifestaciones que están siendo masivas en apoyo a un pueblo que tiene una gran desventaja porque no tiene ejército, no tiene quien lo defienda, ¿sí? Y en cambio tiene los israelíes tienen a Estados Unidos, mandan portaaviones para decir, bueno, si tienen problemas, aquí tenemos ya 2 portaaviones. Tienen el de Eisenhower, que acabó de llegar, y tienen el de Gerald Ford, con cientos de aviones ahí y ojivas por todos lados. Llegaron corbetas a las israelíes, tiene un ejército hasta los dientes armados así. Y dispuestos a actuar tan pronto disparan el primer a Israel, el primer misil a Israel. Entonces, se han prestado los servicios diplomáticos a amenazarse de una forma muy descarada. Y la gente se ha solidarizado en los países desarrollados apoyando a la causa palestina. Yo no he visto manifestaciones masivas apoyando a israelíes. No, el pueblo está con Palestina. Ajá, Por la forma las como... calles están con Palestina, dicen. En cambio, los gobiernos de los estados Los gobiernos están con con Israel, sí, eso sí. Mm. Vemos que detrás hay una economía. Ahora, Israel consume 231.000 barriles de petróleo diarios. Aquí se los compra. Si los países árabes van a cerrar el chorro a aquellos que apoyan a Israel, más no le compran a Israel, no le venden a Israel. Estados Unidos le suministra casi el 80% de ese petróleo. El resto lo están comprando por allá arriba en una zona donde hay un conflicto en Bakú, Azerbaiyán, algo así. Azerbaiyán. A eso se lo están comprando y hay un oleoducto que llega hasta el Mediterráneo y ahí vacían el petróleo en los buques cisternas y lo llevan a Israel. Entonces hay el problema del suministro. Si no se suministra eso y empiezan los atentados, el terrorismo y le cortan el chorro por todos lados. Bueno, esto es una guerra muy brava. Pierden mucho. Pero ha visto lo que está sucediendo con Venezuela porque van a necesitar el petróleo de Venezuela. Porque esa es la estrategia de no tener a un enemigo cercano. Sí. El enemigo del enemigo es mi amigo, tengo que volverlo amigo, ¿no? Si yo tengo enemigo a la Unión Soviética, voy a tener al otro enemigo, que es la Venezuela, no, lo vuelvo mi amigo, con el fin de contrarrestar. Entonces le acepto muchas cosas, le voy a comprar petróleo Se a necesita. Venezuela, yo lo voy a necesitar, sí. Y Venezuela es el segundo productor del mundo, y una de las mayores reservas, creo que también el segundo, fue el segundo productor, tiene las segundas reservas en el mundo de petróleo. Y esta economía todavía es de petróleo, todavía vamos a vivir hasta el 2100 y pico con petróleo, porque a muchos decían, ay no, que es que el petróleo se va a acabar, hay tantos barriles y las reservas ya se están agotando, que eso van a encontrar más petróleo por todos lados, siguen encontrando. Ahora no son registros fósiles, no, eso es otra química,
no son simplemente animales de una etapa de millones de años atrás, no, son el producto de una química que hubo, ¿sí? De destrucción, ¿sí? Y se formó el petróleo, pero hay por todos lados, hay hasta el 2000 y pico. Se acaba el petróleo cuando cambien las tecnologías del uso del petróleo, cuando ya se inventen, ya se apliquen a los carros, que ya puedan echarle agua. Por ahora le están echando gas, pero el día de mañana le van a echar agua. Entonces el petróleo deja de ser el elemento principal, entonces dejan de comprar petróleo o de producir petróleo. Pero Y ese es las otro, guerras entonces pero ese disminuirán. es otro momento que vamos a ver que cuando son las eras precesionales, cuando vienen esas eras de luz, de abundancia, de oro, de iluminación, de paz, porque es que hemos vivido, es decir, si vamos a hablar de paz, ni un día hemos estado en paz, ¿sí? En los 2000 años que hemos tenido guerras por todos lados, ¿sí? Y si no hay, la inventamos, porque nos gusta estar todo agresivamente. Bueno, respuesta a la pregunta que si Marte va a influir, claro, se supone que ese eclipse es de guerra, ese no es un eclipse bueno, es un eclipse de guerra, y estamos en eso, ¿sí? Por lo menos la detiene la diplomacia, lo único que lo puede tener es la diplomacia. La diplomacia es que se pongan de acuerdo y sean, unos sean a otros, ¿sí? En este caso lo que tienen que ser los que tienen el poder, no los desfavorecidos, los desválidos, como Israel, y por los palestinos, que es el que menos tiene, y le han quitado todo, ¿sí? Y le quieren quitar hasta la última, ¿no? Israel no quiere saber de los palestinos. Ellos ya se mamaron de tener un pueblo ahí al lado que lo llaman perezoso, que lo llaman agresivo, que ya no sé qué, que aquí, que lo otro. Y van a hacer lo Ah, imposible, posible, imposible, por lo menos la sacarlos. actual cúpula política israelita. La actual es la que es recalcitrante a tener un pueblo palestino al lado y reconocerle el estatus de Estado palestino. Y la guerra también los fortalece políticamente, que estaban de capa caída a Israel, el primer ministro. El ministro ha estado 30 años en el poder y Sí, y ya le estaba ya estaban de capa cuestionando, caída. había 3 investigaciones de corrupción graves en el manejo de la política, corrupción por robo, ¿sí? La influencia, el nepotismo que tiene, el desgaste que tiene, porque 30 años son una dictadura, de un poder es una dictadura, ¿sí? Como le ha pasado a Putin, ¿sí? Y como le va a pasar a Maduro, ¿sí? Se alargan mucho en el poder, entonces ya se descontrolan y no permiten que nadie los controle, que no haya otros poderes que controlen los desbordamientos que tienen de autoridad y poder. Como estaba en capa caída ya, la guerra misma le dio el papayazo para... Y la guerra unió por ejemplo al pueblo unido y se olvidaron de quitarle la cabeza a Netanyahu, ¿sí? Se mantiene mientras dura la guerra. Cuando entren en estado de paz lo vuelan a elecciones, como le pasó a Churchill. Winston Churchill en la historia lo apoyaron durante toda la guerra, toda la Segunda Guerra Mundial. Pero él cuando aspiró a después a las candidaturas electorales, perdió. Entonces, Ah, la gente decía, pero él mismo se decía, o la gente cuestionaba, pero ¿cómo íbamos a apoyar a una persona? Ya perdió la popularidad, perdió todo el auge por haber estado en el poder. Esto me va a permitir lo siguiente. Vamos a mirar el caso de Pilar. Es que el Solar Fire, hemos visto una de las cosas, permítame poner en el contexto esta aplicación. Sí, Un momentico. Un momentico que se active esta pantallita.
No la veo, no la veo, ahora sí la veo por acá. Bueno, vamos a mirar esta pantallita, eso sí. Bueno, es que no puedo desplazar esto. Ahora sí. Hemos visto cómo en un signo ¿cuántos grados tiene? Un signo tiene 30 grados. Recuerde, 30 grados son lo máximo que tiene los límites de un signo. El signo signo. El signo, los signos son, cada uno tiene 30 grados. Sí. En total tenemos 12 signos, luego equivalen a, de 30 en 30 equivale a un total de 360 grados. Pero lo dividimos, esa es la división de 360 dividido entre 12, son los 12 signos, nos da que cada signo tiene entre 12, lo dividimos y nos da que cada signo equivale a 30 grados. Y lo que estamos mirando es cómo la cultura astrológica, por cultura estamos hablando las tradiciones. Un momentico que pero sí me está dando guerra. Sí, por lo que se me baja mucho el cursor. Ahora sí. 30 grados. Grados. Estamos hablando, cuando hablamos de grados, estamos hablando de la esfera, porque el círculo es una esfera de 360 grados. Y entonces, bueno, ahí está. Entonces, ¿qué estamos mirando? Que las culturas astrológicas, tanto la cultura egipcia, sumeria o de los caldeos, como los helenos, que son los griegos, cuando llegó la astrología a Grecia, no llegó a Grecia exclusivamente a Atenas, no, ya se había creado una ciudad llamada Alejandrina, al este, por allá en Egipto, allá se creó esa ciudad fue destruida, ya no hay nada, ya no existe. Y en esa ciudad, en honor a Alejandro Magno que la creó, allá iban todos estaba la universidad, era una universidad universitaria dedicada al saber. Y ellos tenían por una de las más grandes ciencias, era la parte astrológica. Allá se crearon grandes astrólogos, desde Ptolomeo hasta Doroteo y Betius Valens, que son astrólogos, digamos, de esa época. Estamos hablando de 100 años antes, hasta 200, casi 300 años después de Cristo. Ellos llegaron a establecer varias formas de dividir un signo. Los signos se pueden dividir y yo puedo dividirlo por la mitad, ¿sí? Puedo dejar 15 grados para un lado y 15 grados para el otro lado, ¿sí? Pero también yo puedo dividirlos hacer divisiones más bien de 10 en 10, de 10 grados, 10 grados, cada uno de 10 grados para un total de 30 grados.
No escribo porque no manejo muy bien por ahora en este espacio el mouse. Pero también yo puedo hacer divisiones mucho menores, ¿sí? Yo lo puedo dividir. Yo puedo hacer divisiones de puedo hacer divisiones, perdón, de 6 signos, de 6, perdón, de 6. O sea, si yo cojo, y aquí es donde empiezo a manejar la matemática de astrológica, la más sencilla, ¿sí? Y yo cojo 30 grados y lo divido entre 6, yo puedo hacer 5 divisiones y cada uno tiene 5 grados. La división que se hacía perdón, de, de 5 grados, de 10 grados en diálogo se llama triplicidad. Triple, de triple. Como cuando le dicen a uno triple, yo no sé qué, 3 veces. Equivale a 3 veces. ¿Lo que es eso? Triplicidad. Aquí son 3 veces, o sea, 3 arcos de 0 grados, 10 grados, 20 grados, y cuando llegue a 20 pasa a 0 grados siguiente, o sea, 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces, está la triplicidad. Entonces, ¿qué planetas? Vamos a mirar el signo de Aries. Aries. Aries es el primer signo, ¿sí? Tiene un planeta que es el planeta regente. ¿Cuál es el planeta regente actualmente? Aries. No, Marte. Estamos Marte, hablando del sí, planeta, Marte. no del signo. El de la constanza. Estamos hablando del planeta, no del Sí. signo, ¿sí? Ay, chico. Allá hubo cuchicheo, algún animal o qué, o por personas. Bueno, esta división que usted puede ver acá 3 veces, le pusieron planetas. Modernamente, como los signos tienen una triplicidad y la triplicidad define el elemento. Y recuerde que los elementos son 4. ¿Cuáles son? Fuego, tierra, aire y agua. ¿Cuáles son los signos? Cada signo tiene un elemento. Se supone que habrá 12 signos, cada uno de esos va a tener un elemento para completar 12. El signo de aire es de fuego. O sea, hay 3 signos de un mismo elemento, ¿sí? Entonces, esa es la triplicidad. El signo de fuego, Aries. ¿Quién más le sigue en fuego? Otro de fuego, Leo. Y otro de fuego sería Sagitario. Vámonos a regencias. Cuando hablo de regencias me refiero a domicilio. El primer signo de 0 a 10 grados sería Marte. Ahí le ponen a Marte. El segundo signo, triplicidad de 10 a 20 sería el siguiente signo de fuego, que sería Leo. ¿Y cuál es el planeta de Leo? Pues el Sol. ¿Ya? El siguiente sería, porque recuerde que el primero obedece a Aries, el segundo a Leo, y este tercero obedece a Sagitario. Entonces sería Júpiter. Sería este planeta, Júpiter. Eso es lo que se conoce como la famosa triplicidad. Y así podemos manejar signo por signo, pero por ahora solamente nos vamos a concentrar en un signo, Aries. ¿De acuerdo? Pero también llegó la tradición, bueno, esto es lo que ha quedado.
Y esto es lo que más se recuerda. En los ¿Esos esquemas son los podemos... decanatos, los mismos decanatos? Esos son los famosos decanatos, exactamente. Se Esos conocen son como propios, decanatos. quién los inventó? ¿Los griegos? No, los decanatos son de 10 en 10. Estamos hablando de la triplicidad. Esto viene de la tradición, por eso estamos hablando que todas las culturas y lo que estamos es la modernidad que tienen los planetas en los signos, es lo que ha cambiado. Y algunas cosas están en desuso, algunas divisiones del zodiaco. Esto se llama división del zodiaco. Estamos hablando de una división de 12, de signos en 12, nos da 30 grados. Pero este signo de 30 grados lo podemos dividir en 3 partes. 30 dividido entre 3, entonces nos da 10 grados. ¿Sí? 30 grados dividido entre 3 partes nos da que cada 10 grados hay una parte, ¿sí? De esos 30avos, de ese 30avo hay una parte de 0 a 10, que según recientemente la astrología moderna, para separarla de la astrología medieval y entre eso la helenística, que es la griega y la egipcia y la demás. Entonces, para separarla de las otras, la modernidad dice, no, que estos planetas son de estos, ¿sí? Estos pertenecen a esa... ¿Desde cuándo? Es la pregunta. Desde Morín de Villafranca, estamos hablando del siglo XVII más o menos. Se empezó a imponer ese tipo de triplicidad, que se llama así. Triplicidad. ¿Alguna pregunta de eso? Y es lo que se conoce. Lo vamos a ver, lo vemos en el esquema así, lo podemos ver así. Vamos a mirar por el otro, para que ustedes se van a familiarizar más con esto. Vamos a entrar a Meridian y lo vemos ahora con el otro, con el Solar Fire. En el Meridian cuando hacemos la configuración, vamos a mirar una parte donde dice ruedas simple y ahí cambiamos, ahí podemos cambiar, eso es una forma para cambiar el estilo de rueda. Entonces podemos poner simplemente que nos diga solamente la triplicidad. Pero antes de eso, uno tiene que hacer lo siguiente. Uno tiene que ir a configuración. Perdón, aquí mismo lo tiene. No, miento. Configuración, se va uno a parámetros y se va al sistema que dice dignidades planetarias. Y ahí le sale un formato que lo va llenando uno. Este formato le va diciendo regencias. O sea, las regencias son los planetas a los respectivos signos. Le vamos a poner moderno. Y exaltación. Le vamos a poner Ptolomeo, porque hay otro. Está Lili y está otro astrólogo. Lili estamos hablando del siglo 15, le damos Ptolomeo. Esta parte es la que estamos mirando, la triplicidad, dividirlo en 3. Hay Ptolomeo, hay Doroteo, hay Lilia y hay Morín. Morín es lo moderno, lo más moderno. Lo vamos a dejar ahí y dejamos esto así. Y lo graficamos. Entonces nos va a salir lo siguiente. Nos vamos a configuración, rueda sencilla, rueda simple. Esperamos. Entonces aquí nos va a salir y vamos a buscar uno que diga triplicidad. Triplicidad. Si lo hacemos así solamente en la triplicidad, nos va a mostrar lo siguiente. Le decimos aceptar. Aceptar. Y mire lo que nos va a salir. Podemos ver, voy a ampliarlo para que vean ahí. Vean que cada 10 grados hay un planeta. Rige un planeta, cada 10 grados. Esto lo dividen en 10 grados. Entonces los primeros 10 grados, porque aquí tenemos una versión, ¿sí? Ponen a Júpiter, a Sol, a Júpiter, a Sol y a Júpiter, Marte y el Sol. Pero es una versión diferente, ¿no? Porque yo lo configuré aquí mal.
No lo actualicé en esta parte. Es que no le puse que grabara los cambios. Dignidades planetarias. Entonces voy a dejar regencia moderna, exaltación Ptolomeo, triplicidad la de morir. Término voy a dejar Ptolomeo, fases que son otra triplicidad, voy a dejar Ptolomeo moderno, lo demás lo dejo como está. Y le digo aceptar. Y vamos ahora sí a mirar configuración y nos vamos directamente a configuración rueda simple. Perdón, tiene error. Rueda simple, configuración rueda simple, en este que dice rueda simple. Y ahí escogemos nuestro formato. Entonces vamos a mirarlo con metiéndole todos, términos, triplicidad, todo de todo un poco. Ahí sí. Bueno, aquí que podemos ver varios círculos. Cada círculo va dividiendo a los signos, ¿sí? Entonces, si nos situamos acá en el signo de Aries, podemos ver unas 6 divisiones, se llaman términos, que traduce límites. Y dividieron los 30 grados, que es lo que vamos a mirar la siguiente explicación. El siguiente podemos ver, siguiente círculo, la famosa triplicidad que estamos viendo, cada uno rigiéndole un planeta. Los 10 primeros grados de Marte, los siguientes del signo de fuego siguiente, que sería Leo, en este caso Marte, porque estamos hablando de planeta. El siguiente sería Júpiter, que sería Sagitario. Y así, si vamos a mirar el de Tauro, podemos mirar que el primer decanato corresponde al elemento tierra de Tauro, Venus. El segundo sería el de Virgo, que sería Mercurio. Y el tercero, el de Saturno, que sería Capricornio. Y así todos los decanatos respectivos se van distribuyendo. Esa es la Está bien. división. ¿Cómo es la interpretación? Por ejemplo, hay tu sol que está en Piscis, pero está vamos a muy tomar el de Pilar. escorpiano. El caso ¿Sí? mío ya lo toqué. Yo no sé La si otra usted vez. estaba presente o no. Sí, no estaba. Sí, bueno, aquí mostraba cómo la influencia sobre todo de Júpiter con el Sol me protegía en muchos casos, como yo tengo estos planetas en casa 12, que es la casa de las enfermedades. Desde muy joven he tenido propenso a accidentes mortales. Una vez una copetán se volteó, hubo muertos. Yo sin más muero ahí en eso, ¿sí? Me salvé. Enfermedades desde muy joven, muy niño, las fiebres maláricas, de malaria que me daban. ¿Y malaria? Sí, a mí me dio malaria. Yo sin más me muero, de muy joven. Bueno, todo lo que he tenido y todo lo que ustedes conocen recientemente, los últimos 3 años, han sido fatales para mí. ¿Qué me ha protegido después de todo eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué factor ha entrado ahí y protege dentro de un decanato? ¿Sí? Entonces podemos mirar, en este caso podemos mirar el caso de Júpiter. Júpiter en casa 12 protege enfermedades, es el gran benefactor. Recuerde eso, el gran benefactor. Y está ahí muy cercano al Sol, al decanato de Sol y al decanato de Júpiter. Está a 19 grados, está terminando el decanato de el Sol y está comenzando el de Júpiter. Luego está en la mitad. Aquí hay un grado de exaltación que es unas famosas exaltaciones que tienen los planetas, de acuerdo a los antiguos, y decía que a 19 grados el Sol, exactamente donde tengo a mi Júpiter. Luego confluían muchas cosas, y en este caso era un protector de mi vida, o sea que que aparentemente debía haber muerto muy joven, no he muerto, ya llevo 71 años, mis primeros 71. Borrón y cuenta nueva, comienza un nuevo ciclo, ahora, de acuerdo a Uber, borrón y comienza. Entonces no me morí, no me morí y sigo ahí dando guerra. Y sigo dando guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué me ha protegido a mí? Y una de las formas de interpretar la casa 12, que es la casa de las enfermedades,
de los hospitales, de las clínicas, de las enfermedades crónicas, bueno, de todo ese mundo que ustedes, y de las cárceles. Nunca he estado en una cárcel, nunca, ni siquiera una correccional. Las conocí Ahora, cuando fui funcionario público. ahora está la correccional ¿Cómo dice? con Horus, ahora está la correccional con dos amigos, Horus y... Ah, con estos enemigos que tengo acá, que un gato, una gata y un perro, que es un joven y joven, es una prisión, ¿sí? Uno vive con ellos. Entonces pueden ver acá cómo la influencia planetaria en los decanos se manifiesta, ¿sí? Y acá puedo mostrar que para mí me ha salvado la vida, ¿sí? En el caso mío. Si quieren otra persona, pues dígame quién quiere y podemos mirar esa parte, ¿sí? Ah, le decimos aceptar para que los tome y los deja ya directamente, por defecto los tome acá. Si ya los tomó. En caso de que quieran no usar esa ruta para mostrar en el escritorio el tipo de esquema de gráfica que quieran, se puede ir en la parte de abajo, hay un comando, se puede abrir una pestañita que habla que dice sexta. Aquí la abren y aquí pueden ver las clases de modelos que tienen, ¿sí? Pero tienen que conocer el nombre. Voy a volver al que tenía. Es el estilo que llamamos acá tradicional 2. Mire, tiene Vuelvo mujer ahí. por defecto lo tengo ahí. Y a los que se lo he instalado, lo he dejado ahí. Él volverá, a ver si lo hice. Sí, volverá. Sí, es que volvió al anterior. Esta fue una de las triplicidades muy famosas que hizo el cambio Mourinho. Hizo el cambio y dio muy buenos efectos. Los Ptolomeo, en el Solar 5, en el caso de Pilar, vamos a mirar el estilo de rueda. Entonces aquí tenemos arriba, pueden ver por acá que hay la opción de coger el modelo que llaman egipcio y tolemaico. Vamos a decirle tolemaico. Entonces lo dejamos por defecto y lo seleccionamos. Y miren lo que nos va a salir. Podemos ver en el caso de ella cómo, bueno, aquí manejan son los términos, ¿sí? No tanto la triplicidad. Se dividen, hacen una división que se llama en 6, que es la próxima que vamos a ver, que es esta. Que es esta. Que vamos a eliminar, entonces vamos a dividirlo ya no en 3, sino en 6. Entonces, si ya vamos a hacer eso, entonces miren lo que se nos va a convertir. Borrón y cuenta nueva, todo y hacemos una división. Porque estoy pisando cables. ¿Esa cosa que era tolomaica? Perdonen. ¿Cómo dice? Esa que vas a hacer de 6, ¿cómo se denomina? Se denomina términos. Término. Es un término. Eso viene del latín, como aquí tengo. ¿Término? Sí, término. Viene del latín, indica fin, y en griego tiene otro nombre que no recuerdo. Pero el latín pasó al árabe, o el árabe pasó al latín, y el latín pasó al español, y así están en las traducciones. El siglo XI, y XIII y XIV, España lidera mucho la astrología. Dos traductores, la escuela de Toledo y la escuela Alfonsí, el rey Alfonso el Sabio, que recopila todo el saber astrológico y se convierte como la Alejandría de su tiempo. Esa zona se llama Andalucía, que hoy en día es. Pues allá recopilaron todo eso. Entonces a este le llama término, así como suena, término. Término es, como decimos, terminal, que termina algo, límites. Los límites. Entonces, se divide en los 30 grados, se divide en una división que se hace en 6.
Se supone que cada 5 grados habrá un signo, ¿sí? Dividido en 6. Este 6 sí es muy raro. Este 6 no es un 6. Así, 6. Y nos da que cada 5 grados equivale a un término. Ese es el concepto de término. Entonces se divide en 6 partecitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Supongamos que eso están proporcionalmente, 6 partecitas. Cada uno eso va a tener un planeta. Entonces, como estamos mirando el signo de Aries, y cada uno va a tener una escuela. La escuela de Oroteo, la escuela de Ptolomeo, la escuela Caldea, la escuela de yo no sé qué. Por ejemplo, esta que tenemos en nuestra gráfica para el caso de Pilar es la que se llama la de Ptolomeo, que colocaba los signos en esta forma, los términos. Aries, el primero, eso se divide en 6 partecitas. Comienza Aries, comenzaba por acá. Por aquí primero Júpiter, Venus, Sí. Mercurio, Marte, Saturno. Después volví a repetir, cada 7, van 7 planetas porque no se habían descubierto los recientes, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces llegaba a Venus, volví a repetir, y así se repetían en todo el zodiaco, dándole la vuelta al zodiaco. Cada 6 grados repartían el signo, ¿sí? En el caso de Lucero, de Pilar, tiene a Saturno, según Ptolomeo. Ptolomeo existió en el siglo 200 después de Cristo. Más o menos, del 0 hasta Lo tiene el Júpiter, 140. con una dignidad en Júpiter ahí. Entonces aquí está el Saturno. Primero hay una exaltación, un tipo de exaltación que le llaman alegrías, que es que alegría fue los griegos que decían que eran los sumerios, hablaban de que ciertos planetas situados en ciertos lugares de casas, porque los griegos fueron los que empezaron a inventar las casas. Al principio eran puros signos, pero después se inclinaron las escuelas helenísticas a tocar el tema de casas, pero en la interpretación no tocaban tanto las casas. Sin embargo, crearon un concepto que se llama alegría. ¿En qué consiste la alegría? La alegría consiste en que ciertas casas, ciertos sectores, tienen una dignidad muy accidental, ¿sí? En nuestro caso, decía que cuando tenía planetas como Mercurio en casa primera, era éxito, daba alegría. La Luna en casa 3, en casa 5 Venus. Voy hablando así, después lo miramos, si tenemos tiempo. Marte en casa 6, Saturno en casa 7 no, en casa 8 no, en casa 9 el Sol, en casa 11 Júpiter y en la casa 12 Saturno. Entonces Saturno en casa 12 estaba en alegría. Esto significa que disminuye mucho el karma de una persona. Está en una digamos, exaltación, como decir, una excepción, hagamos una excepción y demos la alegría que Saturno no desencadene todo, como cuando tiene uno defensas que le ayudan a miniguar, apaciguar. Entonces, o guarda sus últimos cartuchos para su batalla final. Algo así, que tiene que ver con eso. Entonces, aquí en este caso, significa que la persona recurre, es muy recursiva a tratamientos naturales, porque está en el término de Júpiter, y Júpiter es la curación. Es el médico, el médico más eficaz que el mismo Sol, ¿sí? Porque es el que lo acompaña a uno, le da todo los acompañamientos más personales, Júpiter, que el mismo Sol. Bueno, entonces eso significa que la persona pues ha salido de los problemas más berracos del mundo
En el caso de la salud, ha superado, ha vivido. La medicina natural es una prodigiosa para curar, porque Júpiter tiene que ver con la medicina, Saturno tiene que ver con el karma, Inclusive hasta tiene rezando, sí, y se puede curar por Piscis, ¿no? sí, tiene el rezo, la creencia, y ella tiene mucha fe, es una persona muy psíquica, tiene sus propios rituales, cree mucho en eso, porque, y más que cree, se considera que en vidas pasadas fue una gran curandera, ¿sí? Una gran bruja. No tanto bueno, los brujos, buen brujo, porque el brujo era, había tres clases de brujos, los Sí, negros, los blancos y los rojos. Y usted era más blanca que negro y rojo. una curandera. Usted era una curandera. Entonces, y eso lo traen vías, porque Saturno dice que empiezan a recordar vías, por sueños, por encuentros con personas, con situaciones de la vida, les tocó casarse obligada, o acompañar a personas que ya había abandonado, sus sentimientos. De hecho, hay un karma detrás de todo eso. Es Sí. un rollo que ellos mismos los entienden y lo desenrollan también. Así como lo enrollan, lo desenrollan. ¿Qué dice Pilar? De lo que Sí, vamos a así hablar. es. Así es, señor Fernando. La intuición también. El manejo de la intuición, los enemigos, Sí. hace que los enemigos no se La vuelvan mamá, peores. si le ponemos a Saturno el papel de la mamá Bueno, que... Saturno han sido, por tradición, en la tradición helenística medieval en este caso, el sol es el símbolo del padre y la luna de la madre. Y Saturno muchas veces asocia al padre. Entonces aquí la relación con el padre es una relación muy kármica, o que no tuvo cariño, o que nos abandonó, o que no los tuvo en cuenta, o que no tuvo tiempo. Es 50.000 vainas que tiene, pero muchas Cuando veces está puede con ser raro. Piscis, Y pero está si con Piscis, o lo contrario, fue muy sacrificado, fue unos padres muy humildes, muy dedicados al hogar, muy dedicados a los hijos, y que tienen las Sí, personas fue una muy, deuda muy, con los padres. Por eso la deuda que usted tiene con los padres. Usted mismo le compró la casa, usted sí, mismo ayudó a sus padres, la deuda que usted tenía kármica con sus padres, por su nacimiento, por su condición, como de vidas pasadas, ¿sí? sí. ¿Hay algo Siempre que lo que estuve con estamos ellos. hablando? Sí, Hay algo de lo que estamos hablando que alguna que otra vez, porque yo le corregí su esquema, ¿sí? sí, señor. Bueno, tiene el que ve acá, se llama Quirón, este que ve acá. No es un planeta, es un planetoide. O sea, no ha llegado a planeta. Es, digamos, el hermano menor. Un hermano menor hay que no ha llegado a mayor, de falta. Pero ese planeta tiene que ver con la curación. Entonces le Ujú. llaman, por la tradición mitológica, le llaman Quirón. Quirón nació de un dios, creado por dioses, pero muy de con patas de yegua, con cabeza de no sé qué, un deforme completo. malformaciones, con ¿Cómo era que, malformaciones. que la mitología muestra que nació y la madre lo rechazó? Y nadie lo quería hasta que lo adoptó, creo que Zeus le adoptó y lo mandó a estudiar medicina, bueno, le enseñaron todas las artes curativas y Sí. se volvió el médico por excelencia, entonces, pero en esas andanzas, este, le pegaron un flechazo en una pierna, no sé quién fue el que le pegó los flechazos, si fue Hércules, sí. Entonces lo dejaron herido de por vida, sí, y él no se pudo curar de eso, sí. Entonces le llaman el curador herido, porque hiere, pero a la Curador. vez cura. Entonces es el planeta que muestra que enferma, pero también muestra, en la enfermedad muestra la curación, como quien dice. Te damos como una enfermedad, en el concepto moderno la enfermedad es una purga, es eliminar algo, eliminar ya sea un virus, una bacteria, porque todo el sistema se alborota para eliminar lo ajeno que uno tiene en el organismo. Ese es el concepto de enfermedad moderno, que se le llama más bien más de tipo vibracional, que es un momento en que pierde todo el equilibrio electroquímico
sino el electromagnético de la persona, ¿sí? Y entonces todo se desorganiza. Y a su vez, este planetoide Quirón, así como desorganiza, le muestra la cura. Entonces se vuelven grandes curadores a sus males. Cada vez que le pasa algo, tiene la cura. No solamente para ella, sino para los demás, ¿sí? Para los demás sí, es que tenía una duda de salud mía. Y mira, ya me Aclaré. la aclaró. Sí, muchas Bueno, gracias, señor Fernández. bueno, continuamos. Este sería el... Profe, faltan 15 para las 9, profe. No sé si vas a Bueno, seguir bueno, más. entonces nos va a tocar dejar acá entonces. Lamentablemente, pues, quería Se pasa explicarle, el tiempo volando. voy a explicar algo. Eran los ciclos. Pero bueno, es un tema muy bonito, empezando desde los antiguos. Los antiguos manejaban 7 ciclos, ¿sí? Que lo ponían cada ciclo manejaban un planeta, ¿sí? Este libro, estoy tomando un libro que se llama La Astrología Hermética de ya le muestro el autor, se llama Gramática de Eduardo Gramalia, perdón. Se llama Astrología Helenística, basado en el libro de él. Entonces aquí mostramos cómo comienza primero un ciclo de Saturno que va de los 0 grados hasta los 7 años. Como los antiguos eran muy organizados, es que no sé por qué hemos descuidado esto y tenemos que volver nuevamente a revivirla, a redescubrirla, ya con los nuevos ojos, con los ojos del espíritu, por supuesto. Vamos a redescubrir esto. Y ellos basaban que en 7 años se formaba el organismo. Pues se supone que son los 7 años donde se considera ya que hay una formación del yo. Ya vemos cómo las patologías se presentan a los primeros años, ¿sí? Y cómo hay patologías que generan toda una serie de problemas neurológicos, no solamente neurológicos, sino psicológicos, ¿sí? Las famosas, bueno, todo el mundo de la enfermedad que nos vamos a tocar. Y cómo cada etapa por ejemplo, en los 7 años, los 1.77 años lo corresponde a Saturno. Y mirar cómo iban formándose los planetas en la constitución, en el ciclo de la formación de las personas. Y entonces uno no recuerda nada, ¿sí? Apenas recuerda uno después de los 7 años, ¿sí? Júpiter empezaba de los 7 hasta los 10 años, o sea, duraba menos de 3 años, ¿sí? Y cada uno, pues, lo regía, se dividía en los 7, hacían divisiones de 7 en los ciclos ya establecidos. Ellos venían, hay que buscar el origen de todos estos ciclos, ¿sí? Después pasaba al signo de Venus, que iba desde los 16 a los 18 años. No duraban sino 2 años, como tal, ¿sí? Después llegaban al ciclo de Mercurio, que iba de los 18 hasta los 23 años. Vemos cómo ahí se forma todo, pues se gradúa, ya termina el ciclo de formación, de instrucción, ya entra a la forma laboral, ya tiene una profesión, sigue va estudiando. Y lo otro es que a los 23 años uno ya se casa, se tiene hijos. Después venía un ciclo que era el del Sol, que iba de los 23 a los 28 años. Es un ciclo de mucha identidad, por supuesto. Y había unos subciclos que habían ahí que se dividían por meses. Este duraba poco, menos de 5 años, alrededor de 5 años. Venía el de Marte, que iba hasta los 32 años. Y ahí volvía, borrón y cuenta nueva, empezaba un nuevo ciclo que iban y empezaba y repetía estos ciclos. Eso era para los antiguos. Los modernos, tenemos que irnos a un libro que yo les dejé, que se llama Astrología, Manual de Astrología Moderna, de Juan Estael. No, Manual de Astrología Moderna. Pero antes de eso, a partir de la página 174, hay un título que se llama, que yo lo recomiendo mucho, y más de una vez lo he enfocado, que se llama Edades y los ciclos planetarios. Hay 21 ciclos planetarios. Yo los miré acá y están establecidos y hay una tabla.
esta tablita que pueden ver, voy a acercarlo para que lo vean, esta tablita y muestra los ciclos más importantes de Júpiter, de Saturno, de Urano, de los grandes, ¿sí? De Neptuno. Ya Plutón no entra tanto. Y muestra los aspectos que se van formando en las respectivas edades. Por ejemplo, de Saturno, cada 12 años tenemos una renovación. Es un ciclo que se cumple cada 12 años. A los 12, el siguiente lo vamos a tener a los 24, a los 35, a los 47, a los 49, a los 71, a los 83, a los 85, a los 95, perdón. Se supone que si tenemos un ciclo 82, tenemos 6 ciclos de Júpiter. Y se forman, en ese tiempo se van formando aspectos de no solamente la conjunción, sino es sextiles, cuadraturas, trígonos, oposición, y vuelve nuevamente a trígonos, cuadraturas, semicuadraturas, y vuelve la conjunción. Hay en total 21 etapas claves que uno tiene ahí y que lo van marcando a uno. Si leen esa parte con calmita, pueden hacer una especie de calendario respectivo. Aquí están las, déjenme mirarle por acá, eso sí, entonces vamos a ponerle control H, podemos verlo mejor. Tenemos edades a los 7 años, un ciclo a los 12 años, a los 14 años, a los 22 años, a los 24, a los 28, a los 29, a los 35, a los 42, a los 44, a los 47, a los 51 años, y así vamos llegando hasta los 56, 59, 63, 66, 71, 74, 81, 83, 84, hasta el ciclo de Urano, y borrón y cuenta nada, y comienza otro ciclo. Yo voy en el 71, yo voy por acá abajo, y por allá voy, allá me lleva. Cuando interpreta una carta, uno tiene que situar a la persona, ¿qué edad tiene? Porque no es lo mismo decirle a un niño, o a un joven, o a uno mayor, o a uno viejo, o a uno de la cuarta edad como la mía, ¿sí? O ya no estoy en esas edades, ¿sí? Ya estamos ya excluidos de esas edades, ¿sí? Como tal, ¿sí? Bueno. Esta es una forma, hay 71 impactos que uno tiene en la vida. Esa es una forma. Hay otro libro que yo recomiendo muchísimo, que se llama Los ciclos planetarios, de Betty Lister, de esta autora que se llama Betty Lister. Yo se los voy a dejar y voy a detenerme en esta hojita nomás, en esta hojita que muestran unas X. Aquí va mostrando las etapas que estamos hablando de Júpiter, de Saturno, Urano, Neptuno, y Plutón no la tiene en cuenta porque es muy lejana. Vemos que cada 12 años se repite el ciclo Júpiter. Aquí lo tenemos a los 24, a los 36. Son momentos muy maravillosos cuando entra Júpiter. A los 48, a los 60, a los 58, 58, perdón, a los 61, a los 72 y a los 84. Saturno aquí donde vea es cuando se presenta o bien la cuadratura a los 7 años, la oposición a los 14, a los 21, perdón, hay una cuadratura. Estamos hablando de Saturno. Aquí hay una cuadratura, aquí hay una oposición, aquí hay otra cuadratura. Son cuadraturas que se llaman decrecientes. Unas crecen y otras decrecen. Cuando van próximos a la conjunción, ya están decreciendo. A los 29 o 28 años hay una crisis de identidad. Los 28 años, 29 años, son los famosos 29 años de crisis de identidad. Hay mucha gente, ese año es crítico, fatal. Terminan, comienzan, generalmente es de nuevos comienzos. Luego todo lo van desechando. Como cuando bota uno a la basura cosas que ya no necesita. Pero hay cosas que necesita que lo tiene que botar porque si no, no avanza la persona. Aquí vemos que a los 42 se produce una cuadratura, a los 49 la oposición, otra cuadratura decreciendo, y a los
63 años más o menos viene la otra convulsión. Y va explicando, lo bueno es que lo va explicando qué va pasando en cada una de esas. Ese es el libro que yo lo recomiendo, lo dejo de referencia, lo mando a su respectiva. ¿Qué más había visto? ¿Qué más tenemos? Bueno, no queda más, queda la invitación. La próxima clase voy a hablar de lo siguiente. Hay un libro que yo bueno, es un libro, yo le llamo libro porque es una compilación, pero digamos fue fruto de 3 años donde poco a poco hice una compilación de este autor llamado Ken Wilber, muy famoso en el mundo de la psicología y de todo lo que tiene que ver con lo transpersonal. Es uno de los eruditos, de los sabios que hay, de los pocos sabios que hay. Y vivo. Además de sus libros, que son alrededor de 24, de las cuales 17, 18 están en español, hizo una selección en internet, todo la busca en internet, de los textos de enseñanzas, de artículos, de ensayos, de charlas, de diálogos, de entrevistas. Y los hice una clasificación así, por textos con sus respectivos títulos. Me tocó que trabajar el estilo, bajarlos de internet, mirarlos. Ya había leído toda la obra, pues ya conocía todo ese estilo de traducción, hacerle correcciones, esa parte. Bueno, lo poco que hice, que duré 3 años en eso, en los ratos libres. Entonces, por título está, hay que leer esto, que es un libro que tienen que tener en la mano, para entender un poquito también para profundizar más en todo, digamos, la hermenéutica de los libros de Ken Wilber. Están por título. Y lo que voy a manejar la próxima clase es esta charla que se llama, fue un artículo llamado, así este artículo que se llama Muerte, Renacimiento y Meditación. Voy a hablar la próxima clase. Ya hoy terminamos nuestro curso, ya no vamos a mirar más, ya después vamos a mirar qué vamos a hacer. Por ahora voy a dictar una clase dedicada a esto, a la muerte, renacimiento y meditación, sobre la psicología actual de la muerte, que hay una psicología de la muerte, ese thanatos, que es muerte. Y todo el proceso que vive la persona. Yo les toqué en las clases, les hablé del mundo de la muerte, del mundo celular, molecular y electrónica, como el ciclo, se dividía el ciclo en 4, como 4 fases importantes de la vida de desarrollo de una persona. Y va a vivir 4 etapas que le habíamos puesto 28 días, que es cuando se concibe, viene toda la fecha del embarazo, que son 10 meses lunares, son 280 días, luego los 100 meses que se forman a los 7 años, la personalidad, después viene la creación de los 1000 meses, que equivalen a 76 años, que es el ciclo. Dividíamos en 4 eso, y cuando moría se invertía el tiempo se invertía, entonces ya un décimo de 28 nos daba 2.8 días, y así moría el cuerpo molecular y quedaba el cuerpo electrónico, que al final hablábamos de segundos, de 2.4 segundos, como la muerte del cuerpo electrónico. Lo tocamos por encima, no se profundizó en eso, no podemos decir nada. Aquí voy a tocar un poquito ese tema con más. Pues voy a basarme en eso, voy a dar este libro, ahí son de 278 hojas, lo pueden imprimir, tenerlo o consultarlo vía digital, un libro muy ameno, y lo ponen en el contexto. Estos son los libros que ha escrito y que están en español, la bibliografía que hay en español, de todo eso lo tomé. Al final hablo de todas las referencias bibliográficas y de dónde se sacaron todos los artículos.
Los artículos fueron extraídos de todos esos libros y tuve que consultar todos esos libros para mirar el estilo y no cometer un error, ni siquiera una coma, por ahí. Voy a salirme y compartir pantalla y terminamos. ¿Y vendes el libro, Fer? ¿Lo vendes? ¿Cómo dice? ¿Lo vendes? ¿Tú lo vendes? No. No, el libro es gratuito. Yo tengo el primer tomo, que quedó concepto de hacer un segundo tomo, que ya lo tengo, que usted sabe que son las charlas en preparación, ¿sí? Es tiempo, hay que mirar nuevamente internet, todo lo último que ha sucedido, pero ese segundo tomo es otros que hablan de los aportes del Ken Wilber, cómo se ha transcurrido los tiempos modernos, ¿sí? ¿Pueden ver? ¿Sí? Dejo de compartir. Ahora sí, deje de compartir, lo veo. A todos ustedes, muchas gracias, Nora, Marlene, Lucero, Javier, Rafa, Pilar, Clara. Gracias, Los demás que están ahí que no pude. señor Fernando. A todos ustedes, muchas gracias. Infinita gracias. Ya, no, nuevamente entré, aquí están todos, no, es que la cámara, recuerden que esta cámara la tengo Ah, que, ok, bueno. la tengo que no ubicar, puedes bueno, con la no la cámara. puedo, bueno, Bueno, muchas chao, gracias a chao. todos, sí. Es que el Bueno, perro gracias. aquí me movió, porque el perro también se fue, se levantó, como dije que terminaba la clase, el perro se levantó y me movió el cable, sí, Él se levantó de la se levantó y yo, bueno, ya como no hay más clase me voy a dormir. Bueno, Un abrazo, estén pendientes, un gracias. abrazo fuerte, Chao. chao. Chao, chao.